Bienvenidos a esta edición especial de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Jornada electoral de infarto para definir el futuro político de Alemania sin Angela Merkel. Olaf Scholz, el candidato del Partido Socialdemócrata, es el vencedor de los comicios. Y la CDU de Armin Laschet, el partido conservador de Angela Merkel, ha quedado en segundo lugar luego de una derrota histórica. Y sin embargo, también quiere formar gobierno. El SPD y la CDU, por lo tanto, tendrán que negociar en separado con los otros dos partidos más pequeños en juego, los verdes y los liberales del FDP. Se abre así el póker político para gobernar en Alemania tras una de las elecciones más imprevisibles de las últimas décadas de la mayor economía de Europa. Por eso, en esta edición especial de A Fondo nos preguntamos, Alemania sin Merkel, ¿cómo sigue la historia? Y sean ustedes muy bienvenidos a esta edición especial de A Fondo con motivo de las elecciones del Bundestag 2021. Soy Jenny Pérez en Berlín para Deutsche Welle. Nos acompañan hoy Esther Herrera, periodista de France 24, corresponsal experta en política europea de la cadena pública francesa en Bruselas. Según Esther, Europa tendrá que esperar para decidir sobre cuestiones urgentes ante una Alemania que tendrá, dice, tiempo en formar gobierno. Burkhard Pirke, periodista de Deutschland Radio, experto en política alemana, europea y transatlántica. Para Burkhard, los cristianos-demócratas son los perdedores de estos comicios. Sin embargo, el nuevo gobierno de Alemania lo definirán dos partidos minoritarios, dice, los verdes y los liberales. Y Franco de Ledona, experto en comunicación política y creador del podcast El fin de la era Merkel. Franco opina que esta elección deja un escenario que se contrapone con lo que ha sido la era Merkel. Incertidumbre. Y la de hoy es una edición especial conjunta con el canal público francés France 24 para poner también en perspectiva los resultados de estas elecciones. Escríbanos, por favor, su opinión a afondo@dw.com o comente a través de nuestra publicación en YouTube. Anímese, siempre nos alegramos de sus comentarios. Comenzamos inmediatamente porque hay mucho que comentar y quiero partir en primer lugar por nuestra invitada Esther. Fue una de las jornadas electorales, decíamos, más impredecibles que nos haya de tocar observar y también informar. ¿Cómo valoras tú lo que pasó este domingo aquí en Alemania? Bueno, yo sobre todo creo que ha sido una jornada muy interesante en que Alemania, que siempre había sido como una isla de estabilidad, todo el mundo daba por hecho con unos sondeos que al final fueron más ajustados de lo que se esperaba con el SPD, con la CDU y los socialistas. Y por lo tanto fue una jornada muy interesante, con mucha atención. Europa estaba muy pendiente de la jornada de ayer. ¿Te parece a ti, Franco de Ledona, que se perdió un poco quizás esa estabilidad? Cuando vemos, sobre todo las votaciones, concentra principalmente las dos grandes fuerzas políticas que han gobernado hasta ahora, SPD, CDU, y concretamente, ¿qué podemos decir del vencedor hasta ahora de los resultados, el SPD, la socialdemocracia en Alemania? Sí, yo creo que lo que ha cambiado un poco es el tema de la certidumbre, porque hasta hace unos años, si estaba Angela Merkel, todo el mundo sabía que iba a gobernar Angela Merkel con alguien más, y ahora no sabemos bien qué va a pasar. Ahora, si miramos a los socialdemócratas, podemos decir que son ganadores. No diría grandes ganadores de la jornada, pero sí se impusieron, lograron un punto y pico por encima de sus competidores, y creo que eso le puede dar una posición de ventaja a la hora de seguir, ¿no? Y esa socialdemocracia ahora tiene esta posibilidad de volver, luego de tanto tiempo, a tener ese protagonismo, ¿no?, que de alguna manera se le había ido en las últimas elecciones. Y tú dices que el gran perdedor de la jornada ha sido la CDU de Angela Merkel con Armin Laschet en la cabeza, y te pregunto yo, en verdad, bueno, ¿cómo es que es posible que hayamos llegado a este resultado ahora mismo? Son casi 9 puntos abajo. Sí, porque el CDU, los cristianos-demócratas y los cristianos sociales en Baviera han perdido su perfil. No tienen perfil. ¿Y por qué no tienen perfil? Porque Angela Merkel era la mejor socialdemócrata de este gobierno. Y en Olaf Scholz, como los alemanes son conservadores de por sí y no quieren aventuras, Olaf Scholz incorporó la continuación de la era Merkel, era vicecanciller. Yo creo que eso jugó mucho a su favor, y además la gente estaba cansado del CDU, CSU, 16 años en el poder. A ver, pero si te entiendo bien, si entonces la socialdemocracia le debe el éxito a la política de Merkel, ¿entonces la CDU le debe la derrota? Sí. ¿Interesante, Franco?
Sí, a mí me parece interesante esto que plantea de la socialdemocratización de Merkel, ¿no? Que siempre se discute. Y la verdad es que a mí me gusta verlo más como que Merkel logró modernizar a la CDU, ¿no? Que adaptó a la CDU a los tiempos, tal vez con temas de familia, por ejemplo, con varias cuestiones que obviamente venían de esa agenda socialdemócrata, y ahí es donde se produce ese tema. La cuestión es que es cierto que la CDU, al tener esta adaptación, pierde ese perfil y no lo puede reconstruir tan rápido. ¿Por qué? Porque se recuestan en la figura de Merkel. Si con Merkel ganamos todas las elecciones. Entonces eso, de alguna manera, no termina por tener sustancia después, y es lo que vemos ahora, que Merkel siempre aportaba 10 puntos. Pues cuando se le preguntaba a la gente si no estuviese Merkel, ¿usted votaría? Había 10 puntos de la CDU que decían no, votaría a otro partido. Bueno, esos 10 puntos se los llevó en gran parte Olaf Scholz. Ahí sí podemos decir que ganó. Otra parte más chica se la llevaron los verdes. Después podemos discutir por qué no más de lo que se creía. Y una parte se quedó con la CDU, pero la verdad es que no lo suficiente para poder imponerse. Hay otros dos partidos que han ganado votaciones, solo ahora los grandes partidos convidados a conformar coalición de gobierno, que son los liberales y los verdes. Vamos a hablar de aquello después. Quiero detenerme contigo, Franco, brevemente, por favor, en lo que le ha pasado al Partido Populista de Derecha Alternativa para Alemania. 10 puntos se alcanzaron y significa un gran retroceso, en verdad, de la tercera fuerza política, pasan a la quinta. ¿Qué le dice esto a Alemania? Bueno, y a este partido también, que en realidad, aparte de sumar una victoria en Sachsen, no suma más. Sí, igual yo ahí matizaría un poco. Yo no sé si es una gran derrota, no sé si es tan terrible la situación de ellos. Es verdad, perdieron puntos, es verdad, la situación interna del partido es mala, tienen problemas con la justicia. O sea, hay muchas cosas que están pasando ahí. Tiene una interna muy fuerte y pese a todo eso sacan 10 puntos. Me parece que significa, por un lado, consolidan un electorado. Mucha gente habla de que Alemania se normaliza en el sentido de que tiene una derecha radical estable, digamos, en el sistema de partidos. Y lo otro que tienen, que tal vez no se ve tanto en los resultados, pero que es muy importante, al tener 2 legislaturas consecutivas, van a recibir fondos para sus fundaciones políticas. Y tienen una cantidad de dinero muy importante para poder formar cuadros, digamos, para profesionalizar el partido, ¿no? Y también para hacer política exterior, ¿no? También para hacer política exterior. A propósito de eso, Esther, nuestra colega de France 24, ya hace un rato también que los franceses fueron a las urnas. Y ¿cómo electoralmente quedó conformado esa situación con el partido populista de derecha en Francia y también en Europa? ¿Qué nos dice lo que está pasando hoy día con la ultraderecha en Alemania, con estos otros partidos que fueron tan exitosos hace 2, 3, 4 años? Bueno, es cierto lo que dice Franco, tiene toda la razón. Es verdad que, bueno, sí, ha perdido cierto ímpetu igual la AfD, pero sí que es cierto que está para quedarse la extrema derecha en Europa. Vemos el reagrupamiento nacional liderado por Marine Le Pen. En los últimos sondeos parecía que había bajado un poquito, pero no lo suficiente. Según los pronósticos, en la segunda ronda de las presidenciales, en las elecciones de Francia de la próxima primavera, se prevé un escenario Emmanuel Macron, Marine Le Pen en segunda ronda de nuevo. Es decir, la extrema derecha, la verdad es que está lamentablemente bien asentada en Europa. Vemos el partido Vox en España, por ejemplo, que ha sido clave en elecciones regionales, tanto en Madrid como en Andalucía. Luego vemos a Polonia, el partido Ley y Justicia, que gobierna muy cómodamente en el país. La extrema derecha está muy cómoda en Europa. ¿Qué dice, en todo caso, 10 puntos de apoyo, que sigue teniendo un electorado convencido, dice Franco de León, y sin embargo es un partido que tiene muy poca votación, mucho retroceso en el oeste, pero recibe apoyos en el este. Me pregunto yo, ¿se convierte AfD después de estas elecciones en un partido del este? Sí, parece, porque es el partido más fuerte en Turingia y en Saxonia, más fuerte que el CDU, que el SPD, que los partidos tradicionales. Y ahí sí hay una división entre este y oeste en Alemania, claramente, de la gente frustrada. Pero yo hubiera pensado que con la pandemia y la crítica del manejo de la pandemia, el AfD hubiera recogido más votos aún, pero había un retroceso de votos. Eso ya es algo positivo. Y también quedó fuerte porque los cristianos-demócratas no ofrecen nada al electorado conservador. Y eso siempre ha sido la política de famosos cristianos sociales o cristianos-demócratas, que a la derecha del CDU-CSU no debe haber partido, espacio para un partido. O sea, yo creo que el CDU se va a reformar en un sentido, depende si va a entrar en gobierno o no, pero si se quedará en la oposición, se tendrá o se va a reformar
con una tendencia más conservadora. A ver, eso es lo que pasó con los populistas de derecha AfD. ¿Qué pasa con Die Linke? Es un partido, la izquierda poscomunista, que realmente, si no fuera por esos 3 mandatos directos, estaría fuera del Bundestag. ¿Qué le dice eso también a estas elecciones, a la clase política alemana y a los alemanes? O sea, los alemanes apuestan nuevamente en estas elecciones por el centro. Yo creo que después de eso no cabe duda, ¿ya? No quieren más siquiera. Sí, apuestan por el centro, es cierto, pero se reordena el centro. Es decir, no es el mismo centro que hace un tiempo. Los 2 partidos mayoritarios son muy, no sé si lo podemos llamar mayoritarios ahora, pero en términos de su tamaño, ¿no? Pero aparecen los otros 2, que ya dijimos, liberales y verdes, que son la llave para la gobernanza de alguna manera. Y con Die Linke creo que lo que pasó es que sufrieron fuertemente el crecimiento del SPD, la mayoría de los votos, cuando uno ve el trasvase, van hacia allá. También perdieron un poco hacia verdes, incluso hacia liberales. Es decir, la sangría va para todos lados en ese partido. Tiene un problema también de liderazgo, ¿no? Los líderes más conocidos hicieron su campaña por su cuenta, se separaron un poco de ese nuevo liderazgo que tenía el partido, y creo que eso le jugó en contra en todo sentido. Y ya después de tanto tiempo de haber sido creado, no son más el partido antisistema, el partido que se podía votar para protestar, etcétera. Y donde eran más fuertes en el este, aparece AfD, ¿no? Sí, exactamente. La AfD ha tomado el lugar del Die Linke, ¿no? Para ese electorado que está frustrado, que vota en contra, ¿no? Y Die Linke, claro, también se ha puesto fuera de juego con su no para sacar a la gente del Afganistán, con la OTAN, con la política exterior, y hubiera sido de todas formas muy, muy improbable que el SPD y los verdes, si hubieran alcanzado los números, hubiesen formado una coalición de izquierda con ellos. Pero también es verdad que el eslogan del clima que ellos también impulsaban era prácticamente el mismo, si no el mismo de los verdes. Ahí sí, no tenían de los chance. verdes y la política claro. social, la misma del SPD. El problema es que se solapan los temas. Entonces, ¿a quién votás? Si votás por clima, votás a los verdes, no a Die Linke. O sea, Die Linke, así como decíamos que la CDU pierde perfil, Die Linke también en este tiempo pierde cierto perfil. Se pierde la izquierda, se pierde también AfD, pierde la mitad de los votos por lo menos. Y eso, ¿qué le dice a Europa, qué le dice a Francia, Esther? Los resultados de estas elecciones, inequívocamente decíamos, es una política que quien sea quien va a conformar el próximo gobierno y como sea, es centrista. ¿Eso alivia a Europa, alivia a Francia? Sin duda. Las elecciones de hoy han demostrado que, sin duda, al final los posibles candidatos a poder llegar a la Cancillería realmente son preeuropeos. Entonces, Europa lo que necesita es estabilidad. Luego, claro, no sé qué se puede entender bien con estabilidad, porque hay que esperar bastante tiempo, parece ser, para que se pueda formar gobierno en Alemania. Y ahora mismo la Unión Europea tiene asuntos muy urgentes que tratar. ¿Como cuáles? Clima, hablemos, ¿no? Tenemos clima. Impulsa el presidente Emmanuel Macron. Sí, tenemos un paquete que hay que aprobar, el Fit for 55, que es una legislación enorme para reducir el 55% de emisiones de aquí a 2030, según los valores de 1990. Y lo cierto es que hay que ser muy rápido, porque en 9 años hay que reducirlo, y es un paquete muy ambicioso y hay que aprobarlo. Por otra parte, hasta ahora Alemania ha renqueado un poco con esta cuestión. Es uno de los países que más emite dióxido de carbono de la Unión Europea, por lo tanto, ahí tiene un verdadero problema. Luego está la cuestión de Afganistán con esta posible crisis migratoria. ¿Se va a producir lo mismo que en 2015 y 2016? Aquí también hay dudas. Y, por supuesto, relación transatlántica y China. Son cuestiones muy urgentes. Vamos a hablar de Estados Unidos, Rusia, China también más adelante. Por ahora queremos detenernos en lo que veíamos este domingo. 2 hombres acapararon la atención de la jornada electoral en Alemania y ambos tienen posibilidades de ser el próximo canciller de Alemania. Pero mientras el socialdemócrata Olaf Scholz agradecía con entusiasmo el mayor apoyo, el haber ganado las elecciones finalmente con sus votantes, un complicado Armin Laschet trataba de salvar la indiscutible derrota del partido de la CDU. Vamos a escuchar a ambos candidatos. Me alegro de ver tanta gente y, por supuesto, del apoyo recibido por el electorado, que ha permitido subir al Partido Socialdemócrata en todos los aspectos. Es un gran éxito. Seguro que muchos electores quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller se llame Olaf Scholz.
Todo apunta a que por primera vez podría haber en Alemania un gobierno de coalición formado por 3 partidos. Y nosotros, los cristianodemócratas, hemos recibido un claro mensaje por parte de nuestros votantes. Un voto para la CDU es un voto contra un gobierno liderado por la izquierda. Y nos quedamos con las palabras de Armin Laschet. Hemos recibido un claro mandato para generar o conformar un gobierno. Eso decía Laschet en un momento en que muchos realmente no lo podían creer, cuando ya se conocía también que la CDU había perdido por lo menos 8 puntos. Es un atrevimiento decir eso. Hemos recibido un mandato claro para formar un gobierno. Claro, se puede, y los números dan, podrían formar un gobierno con los verdes y los liberales, pero tradicionalmente siempre el partido que recoge más votos es el que inicia las primeras negociaciones. Y si ellos fracasan, pues se ven otras opciones. Entonces, hasta un día antes de las elecciones, muchos cristianodemócratas decían que si no somos el número 1 en Alemania, no vamos a formar el gobierno. Yo creo que el pueblo alemán le ha dicho a Armin Laschet claramente: no te queremos. Entonces, que escuche. Y eso es una patada de ahogado, ¿no? O sea, yo formo una coalición con los verdes y con los liberales para salvar mi fortuna política. Quédate como primer ministro en Renania del Norte, Westfalia. Ahí él tiene un puesto bueno, hace un buen trabajo, pero yo creo que el electorado alemán le ha dicho al CDU: ya no los queremos en el gobierno. Y yo creo que el CDU debería escucharlo, y hay voces en el CDU que hablan de una reforma interna. Recordemos brevemente, Burkhard, por favor, lo que dice una encuesta concreta de cuando preguntaron a los alemanes qué votarían en caso que fuera una votación directa, que no la hay, desde luego, pero si fuera una votación directa para escoger a canciller. ¿Cómo quedan las cuentas entre los candidatos? Bueno, era 40% y más para Olaf Scholz, el candidato del SPD, y eran 21 para Armin Laschet y 19 para Annalena Baerbock, la candidata de los verdes. O sea, el voto de los alemanes era clarísimo, y era clarísimo. Y repito lo que he dicho inicialmente, porque Olaf Scholz representa la continuación del gobierno Merkel, la estabilidad y la socialdemocracia de Merkel, porque Merkel era muy liberal. La paradoja de la elección, ¿no? Sí, claro. Sí. Franco, a todo esto, bueno, Olaf Scholz también decía lo propio, ¿no? Decía lo mismo. Hemos recibido el mandato claro del pueblo alemán para conformar un gobierno, sí, en todo caso, con una cifra que le ponía como vencedor en los comicios, efectivamente. Si ya comenzaron los primeros sondeos, se habla en primer lugar de una coalición llamada Semáforo, es decir, el SPD junto con los verdes y junto con los FDP. ¿Es algo que es lo más plausible desde tu punto de vista? Y es lo más probable, sí, seguramente socialdemócratas, verdes y liberales, partiendo de la base que los verdes y los liberales son los que tienen la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, porque claro, sin ellos dos no hay forma de que se forme otro gobierno. Y ellos dos siempre pueden jugar, aunque es cierto, coincido con lo que dice él, pero es cierto que existe esa otra chance de una coalición jamaica, que sería la otra con los democristianos. Entonces podrían hacer un poco ahí de bluff, ¿no? Y de jugar ahí al póker. Pero sí es cierto que Olaf Scholz ha mencionado que en primer lugar quisiera estar con los verdes. Los verdes también han manifestado su amor por la socialdemocracia ebenfalls. Y la pregunta es si logran seducir a los liberales. Y ahí es donde viene el gran problema, ¿no? De qué se le ofrece a los liberales, cómo se logra un consenso con los verdes, porque ahí hay muchas discusiones entre esos partidos, muchos puntos que no están realmente cercanos. ¿Pero qué dice la experiencia? Esto ya fracasó en el año 2017. Esto fracasó, pero en otra constelación, ¿no? Y en otro momento. La canciller en ese momento, la que quería ser reelegida, era Angela Merkel, y lo que dicen los liberales que pasó fue que ellos se sentían destratados, ¿no? Que la CDU y los verdes habían arreglado todo por su cuenta y ellos venían solamente a aportar los escaños que faltaban. Ahora, si miramos por la experiencia, y me parece importante en este contexto, hay que mirar un nivel más abajo, regional, en Alemania, donde existen muchos lugares, en Alemania donde verdes
y liberales están juntos gobernando con diferentes formación, ¿no? A veces con la CDU, a veces con los socialdemócratas, y funciona. Y lo han logrado ponerse de acuerdo. Así que yo no lo descartaría en ese sentido. Yo quiero saber qué opina Europa, incluso respecto de una posible coalición que Franco de Ledona estima como plausible o la más plausible, SPD, FDP y los Verdes, a propósito de lo que hablamos también de esa gran tarea que tiene Europa y se propone de aquí en los próximos años, que es el combate contra el cambio climático. Sí, la verdad es que, a ver, una coalición de este tipo daría cierta estabilidad, pero, como comentábamos, hay temas muy importantes, ya no solo en cambio climático, en economía hay que hablar otra vez de volver a las reglas fiscales, al pacto de volver otra vez a un 3% máximo de déficit que Alemania lo tiene grabado en fuego, y por lo tanto esto puede ver cómo puede afectar si liberales llegan a tener el Ministerio de Finanzas. Las cosas se pueden poner difíciles en Bruselas en las negociaciones, porque países como España, como Italia, están pidiendo que se revuelvan a relajar las normas después de tener una política ciertamente expansiva para atajar las consecuencias económicas de la pandemia, y esto, por supuesto, puede ser bastante complicado. En cambio climático es evidente que si los verdes se pueden llevar el Ministerio de Medio Ambiente, esto puede haber grandes avances en materia climática. Por ejemplo, España, la ministra de Transición Ecológica es una de las más ambiciosas. Ahí veo un tándem muy ambicioso, España-Alemania, por ejemplo. O sea que puede ser muy interesante una coalición así, pero hay que ver, porque, como he dicho, si va a tardar mucho, Europa va a tener que estar paralizada durante un tiempo y la política sigue. Gran pregunta, ¿cuánto podría tardar esto, considerando que en 2017 tuvimos que esperar, tuvimos que esperar 6 meses para conocer el nuevo gobierno? Yo creo que esta vez va a ser mucho más rápido. Yo creo que la urgencia, la que describe Esther, está en la mente de los que están negociando ahora. Y yo creo que el FDP se muere por gobernar, igual que los verdes ya están hartos de estar en la oposición. Y el FDP la última vez rechazó porque hizo una mala experiencia cuando gobernó con el CDU. En la próxima elección no entró al Bundestag, al Parlamento. Entonces también se habla del fenómeno de la viuda negra, o sea, que la canciller negra es negra por CDU. Angela Merkel prácticamente aniquiló al FDP porque no volvió a entrar al Parlamento. Entonces yo creo que esa experiencia con el CDU para el FDP no fue el mejor para los liberales. Por eso yo creo que la tendencia va a ser el semáforo con los verdes. Pero hablemos, tengo una cuestión existencial. A ver, el FDP, a través de su jefe de partido, decía ayer, en nuestra línea roja son los impuestos. Y los verdes y los socialdemócratas han dicho, necesitamos más impuestos para pagar la reforma de clima que está pidiendo Europa, entre otras cosas. ¿Cómo va a ser posible llegar a un punto de acuerdo en esa cuestión tan existencial? Bueno, ese es un punto importante, y ahí me voy a permitir poner un poco de polémica y contradecir acá al señor. No, porque a mí me parece que sí van a durar. Y justamente en esos puntos está la razón de por qué pienso que van a durar. A ver, ¿pero cuánto? A ver, para preguntar. Yo soy muy exagerado. A mí me gusta como mínimo como la última vez. Como mínimo 6 meses, sí, a ver. Sí. Y a mí, digamos, me parece, esto que vos marcás de los impuestos es importante. Y creo que parece el lugar donde menos encuentro hay, pero al mismo tiempo puede ser el primer paso hacia acercarse. Por ejemplo, unos quieren subirlos, los otros los quieren bajar. Bueno, tal vez los dejamos como están y más o menos podemos llegar a un punto de acuerdo. O tal vez tocamos impuestos que no ponen el dedo en la llaga. Por ejemplo, se hablaba de un impuesto a las ganancias extra, ¿no? Digamos, al dinero que uno tiene y a las propiedades, etcétera, Vermögen, ¿no? Y eso es para los liberales intocable, pero aparece, por ejemplo, el impuesto a la herencia, que tal vez desde la ideología liberal, ¿no? Que tanto pregona el mérito, etcétera, tal vez el impuesto a la herencia sería algo a aceptar, y ahí se podrían empezar a buscar. Pero, además de lo de Europa, que es muy importante, lo del clima también es un problema entre estos dos partidos, porque los verdes quieren decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las emisiones? ¿Qué tienen que hacer o qué pueden hacer las empresas y dónde tienen que reformarse, etcétera? Y los liberales no. Dice, el mercado es libre y cada empresa decide dónde cambia y dónde se hace más o menos verde. Ahí también tenemos problemas. Pero hay que haber muchos compromisos. Y parece loco, y yo creo que Alemania se ha retirado de lo nuclear, pero yo no excluyo que al final de una coalición de estas resulte, porque no vamos a poder cerrar las plantas de carbón rápidamente,
que se prolongue otra vez la duración de las plantas nucleares con el FTP que lo quieren, porque ya están ahí, y no se sabe qué hacer con los desechos, el problema está ahí, pero prorrogando el tiempo de uso podría aliviar un poco la presión. Pero yo creo que los liberales son muy buenos para fomentar la innovación de la industria para soluciones industriales para el clima. Yo creo que podría haber una combinación con los verdes que sale muy buena, o sea, fomentar inversiones en hidrógeno, carros con hidrógeno y cosas así. Yo creo que los liberales tienen ideas buenas que se podrían unir a la idea de protección del medio ambiente. El tema de la modernización del Estado, el tema de la digitalización, son dos amplios temas que sí confluyen tanto verdes como liberales. Y yo quería destacar algo, no sé, impresiones que les parece a ustedes después de observar ese elefante en ronda de ayer, donde todos los jefes de los partidos hablaban después de conocerse los resultados, que ya a esa hora ya eran irremontables. Era muy, muy lindo ver cómo en realidad entre todos tienen ánimos de llegar a acuerdos. Y eso realmente en los tiempos que nos ha tocado vivir de polarización, donde los políticos se sacan los ojos, incluso de la campaña, que fue una campaña a veces bastante desleal, fue un bálsamo, ¿no? Sí, es cierto, es una buena tradición. A mí me gusta, lo hablábamos antes, ¿no? De esto de que todos se sienten y discutan de igual a igual en términos racionales o civilizados. Pero también es cierto que cuando uno lee entre líneas lo que se fueron diciendo, hay muchos digamos, ataques indirectos, etcétera. Existe eso. Y a mí me gusta mucho especialmente porque es el momento en el cual se muestran lo más auténtico posible. No sé si es porque recién aparecieron los resultados de las elecciones y están débiles, no pudieron hacer el coaching tan rápido, pero sí que se ven algunas expresiones, ¿no? Algunos gestos en la comunicación no verbal. Por ejemplo, ayer estaban casi todos tristes. Esto lo decía mi amigo Raúl Gil. Todos tristes en el sentido de que todos hubiesen querido otra cosita, ¿no? Y no les terminaba de conformar. Y eso se ve en ese lenguaje. Y se ve también en los mensajes, ¿no? Ya que mencionas a Raúl Gil, una de las cosas que siempre ha estado diciendo en otros programas, también lo he escuchado, es brillante, tu colega, Raúl Gil también decía que el próximo gobierno alemán debería mirar más hacia América Latina, porque era la gran tarea pendiente de Angela Merkel. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, usted es española, pero tú conoces bien la política de Angela Merkel hacia América Latina. Franco, ¿qué te digo? ¿Qué podemos decir de eso? O sea, partamos por Mercosur, por ejemplo. Yo creo que los verdes van a hacer mucha presión por la protección de la Amazonía. O sea, toda liberalización del comercio se va a ligar a la cuestión ecológica y de derechos humanos. Eso fue lo que Annalena Baerbock, la candidata a los verdes, dijo. Queremos una política exterior que respete más los derechos humanos, que tiene en cuenta los derechos humanos. Yo creo que eso es algo muy, muy positivo. Pero desafortunadamente en general Latinoamérica no tiene la atención que merece desde Alemania y Europa. Yo lo siento mucho, pero yo aspiro a que se produzca un cambio con el próximo gobierno. O sea, hubo una intención que también llevó adelante el propio presidente federal alemán, que era el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, respecto a un plan de acción para América Latina basado en Colombia, pero también llegó la pandemia, eso también obstaculizó las cosas, ¿no? Sí. Sin pandemia, ahora esperemos y pensemos que las cosas van a ir a mejor con la pandemia. Podríamos ver una política hacia Latinoamérica, también pensando en las riquezas que tiene Latinoamérica en una época de incertidumbre mundial en sus materias primas, en un Mercosur, por ejemplo, que piense más, no tanto en la política extractivista que ha tratado de impulsar hasta ahora, sino más bien en una de cooperación, como esperan, de realmente cooperación tecnológica, donde los partners se puedan ver por igual. Es algo, se podría avanzar en una estrategia, y es algo que no depende de Alemania solamente, es una cuestión europea, ¿no? Sí, así es. Sobre el acuerdo de Mercosur, precisamente el Parlamento Europeo ya ha dejado claro que no lo va a ratificar, aunque ahora están en un proceso legal, pero el Parlamento Europeo ya ha dicho que no lo va a ratificar tal y como está ahora mismo. Entonces, es evidente que ahora mismo la situación está muy complicada. Luego también las elecciones en Francia, el tema de Mercosur es muy delicado también para los franceses, por lo tanto va a ser también un tema candente, y hasta las elecciones francesas mínimo, y hasta que no haya gobierno en Alemania, eso va a estar Es tan delicado para el gobierno francés, para Emmanuel Macron, como lo es para Jair Bolsonaro en Brasil, donde también hay elecciones y allí se espera un cambio de gobierno, ¿no? Sí, claro, Bolsonaro pues está quemando la Amazonía, sí, para él también es muy delicado todo, absolutamente, y en Francia pues la lobby de agricultura, de los agricultores es muy fuerte, aunque la agricultura en Francia solamente contribuye un 3% al
Producto Bruto Interno, pero la psicología de la agricultura, el valor psicológico para el pueblo es muy grande. Por eso los pescadores y los agricultores tienen un poder enorme en Francia y ellos van a manifestar contra cualquier liberalización, contra la carne uruguaya o argentina que llegue barata en los mercados franceses. Eso no lo quieren, ¿no? Estamos hablando de las elecciones alemanas. Este es un programa especial de A Fondo de Deutsche Welle para desmenuzar, analizar también en la colaboración de France 24. Está nuestra colega que nos acompaña de Bruselas. Lo que ha pasado este día domingo en una jornada histórica, en una jornada complicada y para muchos también sorpresiva. Una cosa en todo caso parece clara, es que para que haya gobierno en Alemania, verdes y liberales van a tener que poner de acuerdo sí o sí. Quizás debería hablar antes entre ellos, dicen algunos, para ver si se coaligan con conservadores o socialdemócratas. Y tampoco ahí parece haber entendimiento claro hasta ahora. Esto decían anoche los líderes de esos partidos. Escuchemos. Los verdes y el FDP deberían dialogar primero entre ellos para actuar con diligencia después. Robert Habeck y yo dejamos claro anteriormente que este planteamiento no ayudaría al reforzamiento que necesitamos para este país. Así que lo más sensato es que los diferentes partidos hablen entre sí para llegar a posibles alianzas. Y tú lo decías en tu frase introductoria, Burkhard, decías ahora el gran dilema o la gran característica de esta elecciones es que no serán las dos principales fuerzas, sino los dos partidos pequeños los que van a decidir finalmente con quién conformar gobierno. Y tú, sin embargo, descartas que sea la CDU, ¿eso 100%? Bueno, es una segunda opción, claro, y es la opción preferida de los liberales porque hay mucha coincidencia en políticas, ¿no? En estrategias políticas, pero los verdes, el programa de los verdes y de los socialdemócratas tienen mucho más en común, ¿no? Y los verdes son mucho más fuertes que los liberales. O sea, yo creo que eso va a ser el primer paso. Pero es claro, es obvio, es genial que los dos pequeños se pongan de acuerdo, como lo han hecho en unos Länder, en unos estados federales, y dicen, esos son los puntos donde podemos imaginar una cooperación, donde nos acercamos y vamos a ver quién de los grandes, o los cristianodemócratas o los socialdemócratas, nos da el máximo de nuestras ideas. Yo creo que precisamente los puntos de los cuales hablamos, política de impuestos, política fiscal, política de medio ambiente, yo creo que esos dos partidos se tienen que poner de acuerdo para enfrentar a los grandes. O sea, Olaf Scholz o Armin Laschet dependen completamente de si los dos se ponen de acuerdo y cómo se ponen de acuerdo. Es muy interesante también contarles a quienes nos están viendo a través de televisión y a través de las redes sociales, es contar cuál es el carácter real del Partido de los Verdes alemán, porque algunos en América Latina se pueden analizar lo que no conocen y sitúan a los Verdes como un partido de izquierda. No lo es. Y no lo va a hacer, ¿no? Franco. En algún momento en sus inicios tal vez tenían ese perfil más de izquierda o más de antisistema incluso. Eso se perdió con el tiempo, eso ya no es así. De hecho, los líderes, Annalena Baerbock y Robert Habeck, que son los líderes desde 2018, o sea, cuando terminaron las últimas elecciones que fueron un desastre para los verdes, salieron últimos, cambiaron la dirección de partido y ellos son más pragmáticos, ellos tienen una visión bastante diferente, incluso del discurso. Ellos eliminaron de todos los papeles del partido palabras clave que los ponían como los amargados, ¿no? Como estos que prohíben, que dicen lo que hay que hacer, que si no haces lo que yo digo está mal, etc. Y ellos le hicieron un partido más de centro, si se quiere. Y eso es lo que vimos hoy. Cuando vemos que los votos, como te decía antes, de Merkel se diluyen, ¿no? Y se van a otros partidos porque no querían a Armin Laschet, se van un poco más a la socialdemocracia, pero también a los verdes. Y en todas las elecciones regionales lo vimos también. Y lo que me parecía interesante de lo que decía Burkhard respecto de estos dos partidos, tercero y cuarto, eligiendo al primero, es que en esa ronda de los elefantes, por ejemplo, Markus Söder, que es el jefe de la Unión Social Cristiana, expresaba, nosotros somos el mejor partner para estos dos partidos que quieren el cambio en Alemania, ¿no? Que lideran el cambio porque los liberales quieren, no sé, digitalización y los verdes quieren más para luchar contra la crisis climática. Y era como que se estaba vendiendo, ¿no? Como que se estaba ofreciendo, yo soy mejor que él, el Olaf Scholz, porque te puedo ofrecer estabilidad, dijo, ¿no? En algún punto. Pero claro, es un cambio de roles
increíble que yo no me hubiese imaginado que pasaría en Alemania, que los partidos grandes pasen a ser los que tienen que ofrecerse, ¿no? Para que los elijan como tales. Bueno, pero si los verdes es un partido burgués, como estás delineando, Franco, entonces tampoco estaría tan mal que coaliaran finalmente con la CDU, ¿no? Bueno, ellos gobiernan con la CDU en muchos lugares. De hecho, en el único lugar donde los verdes son primera fuerza, que es en Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, el sur rico, donde están las fábricas de autos, donde hay mucha industria, etcétera, ahí gobiernan los verdes. Y gobiernan con la CDU y desde hace tiempo también. No es desde hace más de una legislatura que están ahí. Y eso lo han logrado y lo han conseguido y ha funcionado. Con lo cual existe esa conexión, se puede dar, no es imposible. Por eso que no se descarta una coalición. Kenia, hablaba yo recién, quería también puntualizar que ustedes también explicaran ese carácter real de los verdes, porque si los verdes, está la certeza de que van a formar el próximo gobierno para la mayoría de los observadores también en este panel. Los verdes, con ese carácter de partido ciudadano, por así decirlo, hay una cosa en materia de política exterior que no quieren negociar y no quieren más Rusia. Ellos quieren tener a raya Rusia. ¿Cómo sería o cómo le viene esa característica a la política europea ahora mismo con todos los problemas que está teniendo Europa respecto a Rusia? Sí, bueno, lo cierto es que las relaciones con Rusia siempre han sido muy complicadas, pero desde la considerada ilegal anexión de la península de Crimea, las relaciones se empezaron a realmente complicar. En la última reunión de líderes de la OTAN del pasado junio, pero también lo vimos en la cumbre Estados Unidos-Unión Europea, vimos que Rusia es una de las cuestiones principales, preocupa mucho Rusia, los ciberataques, cómo puede influir, por ejemplo, en las próximas elecciones en la Unión Europea. Sin duda preocupa, pero a veces es un vecino al que hay que tener unas relaciones, hay que tener llamadas. Es evidente que tienes que mantener una política de contención porque es evidente que lo tienes aquí al lado. Entonces, tienen que compartir con Rusia, pero claro, luego está el problema del Nord Stream 2, que esto genera muchísima incomodidad tanto en la Unión Europea como en las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Veremos a partir de la primavera, cuando el gas empiece a fluir, como parece ser. Esto es una relación muy complicada la que tienen. ¿En Europa se habla de proyecto europeo o de proyecto alemán? De proyecto alemán. Claro, solamente para quienes nos están viendo, es el gran gasoducto que Alemania impulsó con Rusia para traer gas ruso a Alemania. Ya está terminado, costó muchos miles de millones de euros y todo indica que no va a haber marcha atrás. ¿No debería haberlo con la próxima legislatura? No, ya está terminado, la construcción ya se terminó y bueno, ahora esperamos al gas que llegue. Eso es Rusia. ¿Qué pasa con China y qué pasa también con el impredecible aún Estados Unidos? Y lo pregunto mirando a Francia, con el affair de los submarinos, ese contrato que Estados Unidos se metió en medio con Australia y que dejó las relaciones en el punto más bajo que habíamos visto entre el gobierno francés y el gobierno de Estados Unidos. Sí, sin duda. Bueno, para Francia en particular y a la Unión Europea en general, el acuerdo de AUKUS ha sido una hecatombe porque mantenían una luna de miel con Estados Unidos que realmente han vuelto como un baño de realidad y de repente la luna de miel se acabó y se han dado cuenta que, claro, que después del terremoto de Donald Trump, igual con Biden las cosas no iban a ser tan buenas. Entonces, la verdad es que ha sido bastante complicado. Es verdad que Estados Unidos ha intentado hacer gestos, hablando con Angela Merkel, hablando con Emmanuel Macron, pero sí que es cierto que ahora ha habido un punto y aparte ahora las relaciones con Estados Unidos y sobre todo Francia, que incide mucho en esta autonomía estratégica. Va a ser muy interesante cómo puede arrastrar Francia en el nuevo gobierno alemán sobre esta cuestión de la autonomía estratégica, de Europa tiene que pensar más por sí misma, pero también hay que ver cómo, porque Europa con este acuerdo de AUKUS se ha dado cuenta que en geopolítica está buscando una brújula, no sabe dónde está, va como pollo sin cabeza. Wow, y gran pregunta que hay que hacer, nos hacemos todos después de lo que pasó con el affair de Estados Unidos y Francia. ¿Puede confiar Europa en Estados Unidos? Si se puede confiar, ¿cuánto puede confiar después de todo lo que estás contando? Bueno, lo cierto es que Estados Unidos, incluso con Donald Trump, siempre se ha incidido, Estados Unidos sigue siendo un aliado, eso por supuesto. Pero sí que es cierto que la Unión Europea cada vez se está dando más cuenta de que no puede confiar eternamente solo en Estados Unidos. Esto genera muchas divisiones dentro de la Unión Europea. A los países del este les importa mucho el paraguas de seguridad que ejerce Estados Unidos con sus relaciones con Rusia. Por lo tanto, es evidente que esto genera también divisiones e incomodidades. Emmanuel Macron está mucho insistiendo con esta autonomía estratégica, con que Europa tiene que más cuidar de sí misma. Es cierto que Estados Unidos no va a dejar de ser un aliado, pero Europa tiene que buscarse un poco las castañas del fuego. Sí, yo creo que el nuevo gobierno
con los verdes, que son muy proeuropeos, va a meter el enfoque sobre una unión más íntima en Europa, en fortalecer Europa. Yo creo que es muy importante, es uno de los legados negativos de Merkel, que no ha respondido a las ofertas y las propuestas de Emmanuel Macron de intensificar la unión. Y también el gobierno que sea tendrá que aumentar el presupuesto de defensa, porque si Europa, lo hemos visto en Afganistán, no es capaz de dar la ayuda de aviones, de portaaviones, de todo eso, pues siempre dependerá de Estados Unidos. Y inclusive con Biden hay que ver muy claramente que no es el solo aliado en que hay que confiar 100%. Europa tiene que asumir un papel más fuerte en el mundo, tiene que unirse más fuerte, y ahí yo creo, yo espero que el nuevo gobierno retome las propuestas de Macron y trabaje con el motor franco-alemán otra vez para promover una Europa más intensa, aunque sea un núcleo de países, y luego ya vamos a ver que todos van a unirse a este núcleo. Eso sería muy interesante de ver. Nos quedan apenas 2 minutos de programa y vuelvo a plantearles a ustedes, al panel, la pregunta con la que comenzamos esta emisión especial de las elecciones de Alemania. Alemania sin Merkel, ¿cómo sigue la historia? ¿Quién quiere partir? Franco de Ledone, tú dijiste tú. ¿Cómo sigue? Bueno, la verdad es que el fin de la era Merkel significa una era nueva en todo sentido, en el político, dentro de su propio partido, lo que marcaba Burkhardt en el sentido de dónde va a ir su partido, se va a ir más a la derecha, se va a quedar ahí en el centro. Esto significa también para la Unión Europea pensar qué rol va a ocupar Alemania a través del líder que tenga, posiblemente Olaf Scholz, pero no lo sabemos. ¿Cómo va a ser el impacto de las políticas verdes en ese sentido? Entonces, creo que es una era absolutamente nueva y estoy muy ansioso de ver qué pasa. 1 minuto antes de terminar el programa. Esther, por favor, te cedo la palabra. ¿Cómo sigue la historia? Yo creo que es momento de que Alemania sea esa potencia transformadora que con Merkel no fue. Merkel al final fue una buena gestora, pero no una persona que daba una transformación, el gran salto. Entonces yo creo que ahora debe ser el momento. Burkhard Birke, prendamos el cohete para la innovación hacia una nación industrial ecológica. Muy bien, Burkhard Birke, Franco de Ledone, Esther Herrero, muchas gracias por estar ahí. Esta es la edición especial de A Fondo para ustedes en estas elecciones de Alemania 2021. Soy Jenny Pérez, muchas gracias y hasta pronto.